Hola a todos, yo soy el doctor Roberto González y le doy la bienvenida al curso de Fisiología del Ejercicio. Este es un espacio para entrenadores, profesores de educación física, profesionistas de la cultura física y del deporte, pero sobre todo para estudiantes de licenciatura que están llevando a cabo esta materia y quieren tener un material para entenderle mejor a los temas. Todavía estamos viendo el tema de bioenergía. En videos anteriores vimos los sistemas energéticos para producir ATP por vía anaeróbica y también la vía aeróbica utilizando los carbohidratos como combustible. En este video vamos a ver cuál es la vía aeróbica para utilizar los lípidos como combustibles. Vamos a verlo. En el video pasado vimos cómo el organismo utiliza la glucosa como combustible para producir energía. Primero la glucosa pasa un proceso de glucólisis donde se degrada hasta que se convierte en dos moléculas de piruvato. Estas moléculas de piruvato, bajo las condiciones adecuadas, pueden entrar a la mitocondria donde se van a convertir en una molécula de acetilcoenzima A y se libera un dióxido de carbono. Esta molécula de acetilcoenzima A reacciona con el ácido oxaloacético para formar ácido cítrico y pasa una serie de reacciones químicas que la vuelven a convertir en ácido oxaloacético. Durante este ciclo se liberan moléculas de dióxido de carbono y se producen ATPs, pero más importante, se reducen moléculas de NAD y FAD en NADH y FADH. Estas moléculas pasan a la cadena de transporte de electrones y se produce ATP. Para entender el sistema energético aeróbico de los lípidos, tenemos que primero abordar el concepto de lipólisis. A lo que nosotros conocemos como grasa se le llama tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por células llamadas adipocitos, que no son otra cosa que almacén de energía en forma de triglicéridos. En videos anteriores ya vimos la estructura del triglicérido. Es una molécula de glicerol, la cual tiene unida 3 ácidos grasos. A nosotros nos interesa saber qué pasa cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, aumentan las demandas energéticas. En videos pasados ya vimos que el organismo prefiere el uso de carbohidratos como fuente de energía. Esto causa que la célula empiece a captar moléculas de glucosa de la sangre. Por lo tanto, hay una reducción en la concentración de glucosa sanguínea. Esta reducción de glucosa sanguínea dispara una serie de señalizaciones para mantener los niveles constantes, ya que los niveles de glucosa es un indicador altamente regulado. Una de las respuestas a la reducción de glucosa es que el páncreas empiece a secretar glucagón, que es una hormona que aumenta los niveles de azúcar. Otro efecto del ejercicio es que conduce al cuerpo hacia un dominio simpático. Esto produce que el sistema simpático estimule las glándulas suprarrenales y secretan dos hormonas, epinefrina y norepinefrina. Estas tres hormonas interactúan con el adipocito y provocan la lipólisis, que es la degradación de los triglicéridos. El triglicérido se separa en su molécula de glicerol y 3 ácidos grasos libres. El glicerol es soluble en sangre, sale, se va al torrente sanguíneo y se conduce principalmente al hígado, donde lleva a otros procesos. Lo que nos interesa a nosotros es ver qué pasa con los ácidos grasos. Los ácidos grasos libres no son solubles en agua, así que no pueden pasar a la sangre libremente. Tienen que ser transportados por una proteína llamada albúmina. La albúmina atrapa al ácido graso libre y lo transporta hacia la célula donde va a ser metabolizado. Antes de ver qué pasa en la célula con el ácido graso libre, tenemos que recordar su estructura y ver algunos componentes principales. Recuerden, el ácido graso libre va a tener un grupo acídico. Después del grupo acídico viene una cadena de carbonos con hidrógeno. Dependiendo del tipo de ácido graso, esta cadena puede ser entre 6 y 24 carbonos. Hay que poner atención que el grupo acídico tiene un carbonilo, es decir, un carbono con un doble enlace con un oxígeno. Posterior a ese carbonilo tenemos el primer carbono que le vamos a llamar carbono alfa y luego un segundo carbono que le vamos a llamar carbono beta. Al resto de la cadena de carbonos le vamos a llamar grupo R. Una vez que el ácido graso está dentro de la célula, se lleva a cabo una reacción química para que este ácido graso no se pueda escapar. Y lo que pasa es que se sustituye el grupo acídico por una coenzima A. A esta molécula se le conoce como acil graso coenzima A. Para que el acil grasa coenzima A pueda entrar a la mitocondria, necesita una especie de llave que la deje entrar. Y la coenzima A es lo que impide que entre dentro de la mitocondria. Por lo tanto, esta coenzima A debe ser sustituida por una molécula de carnitina y se forma una acilgrasocarnitina. El acilgrasocarnitina puede entrar y traspasar la membrana de la mitocondria. Una vez que se une a la carnitina, esta entra a la mitocondria, pero inmediatamente la carnitina otra vez es sustituida
por una coenzima A para formar acilgrasa coenzima A, y entonces quede bloqueada la molécula y ya no se pueda salir de la mitocondria. Una vez que tenemos el acilgrasa coenzima A adentro de la mitocondria, entonces va a pasar el proceso de beta oxidación. Recuerdan que decíamos que tenemos un carbono alfa, uno beta y un grupo R. Bueno, la beta oxidación es una serie de reacciones químicas que van a ocurrir sobre el carbono beta hasta convertirla en una cetona. Es decir, va a tener un doble enlace con un oxígeno y este grupo se conoce como un grupo cetónico. Una vez que ya está formado el grupo cetónico, hay una reacción química que rompe esta molécula entre el carbono alfa y el carbono beta. Una vez que esta molécula se rompe, tenemos una molécula de acetilcoenzima A, que es una molécula de 2 carbonos, que yo creo que recuerdan que es la misma molécula que se produce cuando entra el piruvato dentro de la mitocondria para posteriormente pasar al ciclo de Krebs. La otra parte de la molécula es el resto de la cadena del ácido graso, que dentro de la mitocondria inmediatamente se le agrega otra coenzima A. Por lo tanto, queda una estructura muy parecida a la original. La única diferencia es que ahora tiene 2 carbonos menos. Es decir, si era una cadena de 16 carbonos, ahora van a quedar 14. Una vez que esto sucede, el ciclo se vuelve a repetir. Pasa el proceso de beta oxidación, se vuelve a formar un grupo de acetona, se parte la cadena y se le arranca otro acetilcoenzima A y el ciclo vuelve a comenzar arrancándole de 2 en 2 carbonos cada vez que ocurre el ciclo. Se produce una molécula de acetilcoenzima A. Esto se va a repetir hasta que se acaben los pares de carbono. Si tenía 16, van a quedar 14, luego 12, luego 10, luego 8, luego 6, así hasta que se acabe toda la cadena del ácido graso. Las moléculas de acetilcoenzima A entonces ya pueden pasar al ciclo de Krebs y pasar todo el proceso donde se van a reducir las moléculas de NAD y FAD en NADH y FADH, que posteriormente pasarán a la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Si recordamos, las moléculas de glucosa eran estructuras solamente de 6 carbonos y producían 2 piruvatos, de los cuales se derivaban 2 moléculas de acetilcoenzima A. Si lo comparamos con un ácido graso, podemos darnos cuenta que en el ácido graso se pueden producir muchas más moléculas de acetilcoenzima A. Es por eso que los lípidos son un almacén de energía mucho más grandes que los carbohidratos. En resumen, tenemos que el ejercicio provoca una mayor demanda de energía, por lo tanto, provoca una reducción en la glucosa sanguínea. La reducción en la glucosa sanguínea hace que el páncreas secrete glucagón y que las glándulas suprarrenales secreten epinefrina y norepinefrina. Esas hormonas van a actuar sobre los adipocitos y van a provocar la lipólisis, que es el rompimiento de los triglicéridos en la molécula de glicerol y los ácidos grasos libres, los cuales van a ser transportados por la albúmina hasta la célula. Dentro de la célula, el ácido graso va a entrar dentro de la mitocondria en un proceso de beta oxidación donde se van a ir produciendo moléculas de 2 carbonos de acetilcoenzima A, las cuales se van a dirigir posteriormente al ciclo de Krebs. Tanto las vías metabólicas anaeróbicas como aeróbicas están altamente reguladas. En el próximo video vamos a ver cuáles son los mecanismos de regulación de ambos sistemas energéticos. Los veo hasta entonces.